Capítulo 15, Stockholder Equity. El Stockholder Equity son los assets menos los liability. O sea que en un balance sheet, nosotros siempre hemos estado acostumbrados a verlo, lo que, ¿verdad? Lo que compone un balance sheet, que es asset menos liability, es el Stockholder Equity. Pues en este capítulo como tal, vamos a estudiar únicamente esa partida del balance sheet que se llama el Stockholder Equity. Así es que el Stockholder Equity se divide, ¿verdad?, en Corporate Fund, en Equity, en Preferred Stock, en los dividendos, y va a haber una pequeña presentación y análisis. Es bien importante que se entienda que en el Corporate Fund vamos a ir, le estoy dando un trasfondo, pero vamos a ir viendo cada uno de ellos en una forma bien específica. Así es que en el Corporate Fund, lo más importante es que el propósito fundamental es facilitar y acumular grandes cantidades de capital. O sea que una empresa tiene la misión, y estamos hablando de empresas con fines de lucro, de buscar la manera de acumular grandes cantidades de capital. Para estos fines, las emisiones de acciones de Capital Stock o Share System es uno de los más influyentes. Así es que vamos a empezar primeramente a describir dentro del Corporate Fund Organization cuáles son las tres principales fuentes de business. Nosotros tenemos el proprietorship, el partnership y el corporation. Bien, es bien importante que nosotros distingamos entre estas tres organizaciones. La primera es negocio individual, o sea que tenemos aquí el negocio individual, tenemos las sociedades y tenemos la corporación. Antes las sociedades se utilizaba mucho, pero dado que es un poquito complicado esto de las sociedades, ya el más que se utiliza es o el negocio individual o la corporación. Antes de continuar, es bien importante, ¿verdad?, ustedes estudiantes de contabilidad, que ustedes puedan, si una persona viene y le pide, ¿verdad?, una mentoría en cuanto si va a hacer un negocio propio, ¿qué usted le aconseja si hacer un negocio individual o hacer una corporación? Bien, es bien importante que usted sepa distinguir entre esto. Un negocio individual, la persona, todos los riesgos del negocio van contra la persona, ya sea en el crédito, si la persona se tiene que ir a la quiebra, se va la persona, va contra las propiedades de la persona y afecta todo su esposa, si estando casado, afecta todos los negocios y el crédito de una persona. Sin embargo, si utiliza la corporación, pues le pone un nombre aparte y esa persona que es de esa corporación X, si se tiene que ir a la quiebra, se va a la corporación y no el individuo. Si lo demandan, se demanda a la corporación y no al individuo. Esta es la mayor ventaja que tienen las corporaciones. Lo único es que paga doble tax. Paga la corporación y paga el individuo. Pero lo más importante es que ustedes sepan distinguir, y dentro de la contabilidad, pues para hacer una corporación, pues hay unos pasos y unos procedimientos que no puedo entrar aquí, pero que ustedes, pues lo más importante es que ustedes entiendan la diferencia de cada uno de ellos. Pero bueno, hablando aquí, ¿verdad?, continuando aquí con el Stockholder Equity, es bien importante, ¿verdad?, que estas decisiones están influenciadas por unas reglas y unas leyes del Estado. Aquí, si esta corporación va a emitir acciones, pues es bien importante que la cantidad autorizada de acciones es determinada por las necesidades de capital de la corporación. Y cada dueño, ¿verdad?, del interés va a depender del número de acciones que la persona compre y posea. O sea, mientras más acciones tenga la persona, más control tiene en la toma de decisiones. Así es que entonces hay unos requisitos tanto estatales, ¿verdad?, en cada, dependiendo, ¿verdad?, donde sea que se incorpore esta organización, estamos hablando de una corporación, pues tiene que entonces indicar, ¿verdad?, lo que quiere hacer en esa corporación. Así es que aquí lo más importante es que cuando se van a emitir acciones, las más comunes son, las acciones comunes representan el interés de una compañía.
Estas son las que reciben los beneficios del éxito, pero también quienes cargan con el riesgo de las pérdidas. Cuando tenemos también acciones preferidas, son las primeras, ¿verdad? Son las primeras que reciben todos los beneficios y dividendos antes que las comunes. ¿Y por qué esto es así? Lo vamos a ver más adelante. Pero lo más importante es que cuando en una corporación tenemos los dueños más fuertes, que son los de las acciones comunes. Cuando se emiten acciones preferidas es que queremos, ¿verdad?, que haya más inversionistas, que haya más fondos, que la compañía crezca, pero entonces los accionistas comunes tienen que sacrificar unos derechos para que estos sean privilegiados de alguna manera y sea, ¿verdad?, más atractiva. Bien, hay dos fuentes principales de capital, que tenemos las ganancias retenidas, que esas son los ahorros y las ganancias que han retenido a través de los años de una corporación, y tenemos aquí el Contribute Capital. Dentro del Contributed Capital tenemos, ¿verdad?, las acciones comunes y las acciones preferidas. Aquí ya esto, ¿verdad?, se lo expliqué ya de las acciones comunes y las acciones preferidas. Si hay alguna ganancia cuando se emiten acciones comunes o preferidas, se le llama Additional Paid in Capital. Todo esto lo vamos a ir viendo en cada uno de, ¿verdad?, de los pasos. Bien importante, emitiendo una acción. Es bien importante que hay unas acciones que están autorizadas, hay unas acciones que se venden y otras que son emitidas. En cada emisión de acción, la persona tiene que ver cuántas están autorizadas, pero de esas autorizadas, cuántas se emiten. Y aquí entonces empiezan una serie, ¿verdad?, de situaciones. Pero aquí lo más importante es que al emitir las acciones se deben establecer las siguientes reglas. Par value. El par value representa el capital por acción que debe ser retenido por la corporación para la protección de los acreedores de la corporación. No tiene relación con el market value. Al emitir el par value, tanto las acciones comunes como las preferidas deben reflejar el par value de la corporación. En el paid in capital indica cualquier exceso sobre el par value. O sea, en este sentido, aquí lo más importante es que si se tiene un par value, aquí se trata de tener un par value porque aquí, como le indiqué anteriormente, aquí lo que estamos tratando es de retener un capital que debe tener la corporación para la protección de los acreedores. O sea, nosotros no podemos tocar ese capital. Nosotros tenemos un par value y tenemos que tratar de vender la acción por encima de ese par value para tener una ganancia. Hay unos estados, que más adelante los voy a hablar, que hablan que no par stock, y le llaman del state, y también se emiten acciones en combinación con otros securities, otras que son con transacciones que no envuelven cash, y también vamos a hablar sobre el costo de la acción. Seguimos. Bien, aquí pues se lo acabo de explicar, lo que es el par value y el paid in capital. Ok, para darle un ejemplo, cómo es que se hacen las entradas cuando se emiten las acciones comunes, vamos a ver este ejercicio. Dice que Blue Diamond Corporation emitió 300 acciones a $10 par value common stock por $4,500. O sea, prepare el Blue Diamonds Journals Entry. Me está diciendo que el par value, que sabemos que es, ¿verdad? El par value ya hemos hablado que es la cantidad restricta que nosotros tenemos para nuestros acreedores. Y se emitieron, ¿verdad?, 300 acciones y que yo estoy recibiendo cash, 4,500 cash, y como ustedes pueden ver el cash aumenta por el débito, y estoy hablando, ¿verdad?, de la primera contabilidad, y se pone en la extrema izquierda los débitos, en la extrema izquierda se ponen los 4,500 porque aumentó mi cash. Common stock aumenta, pero los common stock aumentan por el crédito. ¿Por qué? Porque aumentan el capital y el capital aumenta por el crédito. O sea que aquí hay dos aumentos. Cash aumenta por el débito
Y el crédito, las acciones comunes, aumentan por el common stock. 300 por 10 son 3,000. ¿Qué hubo aquí? Una ganancia. Como hubo una ganancia de la diferencia de 1,500, paid in capital in excess of par también va por crédito, porque hubo una ganancia y aumentó mi capital. Seguimos. Hablamos aquí de los non-par stock, que es que hay algunos estados que evitan pues altos intereses de taxes, pero no son muchos, realmente no son muchos los que evitan. Aquí hay más o menos una entrada donde no hay ningún par, pero yo lo que quiero es que más o menos vean lo más común en los estados. Bien, aquí también le está hablando del no par y le habla de una entrada donde el common stock es 5,000 y que 15,000 fueron cash y el paid in capital es el mismo ejemplo, sigue siendo más o menos lo mismo, pero casi siempre en todos los estados se emiten más con par. Bien, aquí habla de las acciones emitidas con otro security y habla que hay dos métodos para el allocation. ¿Qué es el allocation? Para distribuir las ganancias. Yo voy a tratar de explicarle estos dos métodos por encimita, rapidito, porque lo que quiero es que vean que existen. No voy a entrar en propósitos de asignaciones y examen, simplemente es para que lo entiendan. Bien, aquí en este ejercicio le está presentando que se emiten tanto acciones comunes como acciones preferidas. Yo le voy a estar explicando la tablita. Aquí me dice, que es la misma explicación que está arriba, que hay 300 acciones comunes, que hay 100 preferidas y que la cantidad que está aquí es la cantidad que está en el market value, lo que está esa acción en el mercado en este momento. Se hacen las multiplicaciones y se ponen estos por ciento y estos por ciento salen, ¿verdad?, de los 6,000 entre 15 y los 9 entre 15 para hacer más o menos una proporción. Por eso es que se llama el método proporcional. Aquí se hace la distribución para ver cuáles son las ganancias, ¿verdad?, tanto de las acciones comunes y las acciones preferidas. O sea, lo que yo quiero es que ustedes vean cómo es que se distribuyen las ganancias cuando se emiten ¿verdad?, tanto las acciones comunes como las acciones preferidas y cómo se ve. Bien, como me dice que esto se vendió aquí por una suma de 13,500, se multiplica por 40% y por 60% y se ve aquí cuáles son las ganancias. Bien importante, cuando nosotros vamos a esta entrada, y esto sigue siendo continuación del primero, aquí se pone cash, los 13,000, aquí voy a entrar primero en ganancia, los preferred stock eran los 100 por 500, este es el par value, y el common stock es 300 por 10, que era el par value. Este paid in capital, aquí son 5,000 y aquí son 3,000, y voy a ir atrás para explicarle algo. En el common stock, ustedes ven aquí 5,500, ¿verdad que sí? Voy atrás. Pues entonces, en el common stock era 5,500. Voy para atrás otra vez. 5,400, discúlpenme. Common stock. Pues cuando voy aquí al common stock, pues si aquí eran 300 por 100, que son 3,000, el paid in capital in excess of par son 2,400 para llegar a 5,500. Esta es la proporción. Me explico. Tenemos que mirar la parte de acá, ahora somos las preferidas, que tenemos 8,100. En esas 8,100 tenemos entonces que el preferred stock son 100 por 500, son 5,000. Y la diferencia 8,100 son 3,100. O sea, en otras palabras y como decimos, bien sencillo. Aquí lo que estamos haciendo es que se están emitiendo tanto acciones comunes como acciones preferidas, que con el valor del mercado se hizo más o menos un % proporcional para ver cuáles son las ganancias de cada una de ellas. Cuando se van a registrar las entradas, aquí lo que se hace es que se pone el valor par y por diferencia, el paid in capital in excess of par, se pone la diferencia de la parte proporcional. Este otro método, que es el incremental, aquí lo que se hace es que se utiliza primero, me disculpan por aquí, ok, aquí lo que se hace es que se lleva primero las acciones comunes, que son, se hace las 6,000 y se resta
en las acciones preferidas los 13.500 y aquí las acciones comunes se quedan 6.000 y aquí se quedan 7.500. Que se resta 13.500 menos 6.000. Le estoy explicando, ¿verdad?, de dónde salen los números, pero vuelvo y le digo, no vamos a entrar en el examen en esta parte, pero tienen que saber el método incremental y el proporcional, por si algún día cogen el examen de CPA, pues que ustedes sepan que eso existe. Bien, y aquí pasa lo mismo. Si se dan atrás y hacia adelante, valor par sigue siendo igual y entonces el paid-in capital viene siendo por la diferencia de los 6.000 y de los 7.500. Ya, vamos por aquí. Ahora vamos a hablar de acciones que se emiten con transacciones que no envuelven cash. ¿Qué tipo de cosas no envuelven cash? Pues vamos a poner un ejemplo, las patentes. ¿Qué es lo que dice la regla de contabilidad? Los General Accounting Principles, que son las guías de nosotros de los contables. Dice, las compañías deben registrar stock issues for services on property than cash at the fair value of the stock issue or fair value of the non-cash consideration received, whichever is more clearly determinable. O sea, que nosotros cuando estamos emitiendo acciones con transacciones que no envuelven cash, vamos a determinar o el valor del mercado de la acción o del artículo que estamos que no envuelve cash, el primero que sea más determinable. Bueno, a mí me gusta ver las cosas con más detenimiento. Aquí nosotros lo tenemos que ver son con las patentes. Aquí me está diciendo que, ¿verdad?, en este ejercicio dice que se emiten 100.000 acciones a 10 par value common stock de una patente de Marlowe Company y que Marlowe Company no puede determinar el valor de la patente, pero sí puede saber el valor de la acción. Pues en este caso sería patenta 140.000, common stock en este caso son los 10.000 por los 10 que es el par value, que son los 100.000, paid-in capital in excess of par. O sea que cuando estamos emitiendo acciones con, ¿verdad?, que no envuelven cash, pues se determina o el valor del mercado de la acción o el valor del mercado, ¿verdad?, en este caso de la patenta, y se registra. Seguimos. Aquí pues otro ejemplo, seguimos también. Así es que ahora vamos aquí, el costo, ¿verdad? El costo de nosotros de emitir una acción. Miren, cuando se emite una acción hay unos costos del underwriter, que es como nosotros llamamos los brokers, de contable, de abogado, costos de imprimir, taxes, hay unos costos. Lo más importante es que todos estos costos van a ser reportados como una reducción en la cuenta de paid-in capital in excess of par. Ustedes saben que esta cuenta es la que nosotros acreditamos y es la cuenta que nosotros ponemos todas las ganancias de todas las transacciones de las acciones. Pues todos estos costos van a ir reduciendo esta cuenta. Seguimos, bien. Vamos ahora nosotros a readquirir una acción. Esto más bien dice que las corporaciones compran sus propias acciones, que es otro nombre para eso se llama los treasury stock. Cuando nosotros compramos las acciones, dice que no es usual que las compañías compren sus propias acciones. Las razones para que las corporaciones las compren, una de ellas es para pagar menos contribuciones. Aumentan la ganancia por acción y el rendimiento, porque cuando se reducen las acciones outstanding o las acciones que están en circulación, el rendimiento del precio por acción aumenta. Otra de las situaciones es que para nuevas adquisiciones financieras, y también eliminamos accionistas no deseados. Estas son diferentes razones por las cuales una compañía puede comprar sus propias acciones. Vamos a continuar. Esta es cuando, ¿verdad? Hay dos métodos, y esto es bien importante. Hay dos métodos para nosotros registrar este tipo, ¿verdad?, de acciones. Dice, tenemos el cost method y el par value method. Ambos están aceptados por el General Accounting Principle, sin embargo, el más que se usa es el cost method.
En el cost method se debita el treasury stock por el costo de la readquisición y esto resulta en una reducción en el paid in capital y las ganancias retenidas en el stockholder equity section. En el par value la deducción es solamente en capital. Repito, estos dos métodos son los que se usan para registrar la compra del treasury stock. El más que se usa es el cost method y ambos están aceptados, ¿verdad?, por el General Accounting Method. Aquí lo más importante es que cuando se compra, vamos a verlo aquí, cuando se compra las propias acciones, se debita Treasury Stock. ¿Por qué se debita Treasury Stock? Porque es una deducción, acuérdense que la ganancia, el capital aumenta por el crédito. Si yo compro mis propias acciones, tengo que darle lo opuesto, tengo que darle un débito para, ¿verdad?, para que rebaje, porque esto resulta en una deducción en las ganancias retenidas y en el capital. Por esta razón es que va en débito. Aquí pues me está indicando, ¿verdad?, que Pacific Company emitió 100,000 acciones a $1 para par value common stock a un precio de 10 acciones, de $10 por acción. En adición, pues tenía pues unas ganancias retenidas de 300,000. En enero 20 del 2012, Pacific adquiere, aquí entonces me habla que adquiere 10,000 acciones a 11, que es que las vuelve, o sea, ahora después de haberlas emitido, de estas 100,000 que inicialmente emitió, ahora yo voy a readquirir para atrás 10,000. Entonces sería 10,000 por 11 son 110. Treasury Stock, 110,000 y el cash me disminuye. Por eso es que el cash, cuando yo compro por el cash y pago cash, el cash va a crédito porque disminuye el cash, porque la cuenta normal del cash es débito y cuando compro reduce el cash. Así es que espero que hayan entendido por qué aquí es débito y por qué aquí es crédito. Si no, denle para atrás el video otra vez. Ok. Pero ¿qué sucede? O sea, las acciones, tú puedes comprar las mismas. Hay unas razones bien importantes para tú comprar las acciones de tu compañía. Pero llega un momento también que tú las puedes vender. Y la venta de Treasury Stock, ahí llega un momento, acuérdense que esto es un juego de ganancia. Hay que estar viendo las fluctuaciones del mercado. Y los dueños de una corporación tienen que ver qué es lo que quieren hacer para que estas acciones no se caigan. En otras palabras, tenemos ahora muchos accionistas, pues vamos a comprar nuestras propias acciones y vamos a eliminar un poco los accionistas. Pero ahora el mercado está bien. Ahora yo quiero que aumente mis activos y yo quiero aumentar, que aumente que aumente mi stockholder equity. Pues entonces ahora tengo que vender los treasury stock. Esto es un juego de mercado, jóvenes. Simplemente eso. ¿Qué sucede? Cuando yo las vendo, pues puede ser que esto resulte por encima o por debajo, ¿verdad?, por encima o por debajo del costo. Ambos van a aumentar los activos y el stockholder equity, pero lo más importante es que cuando se vendan hay que registrarlas si es por encima o por debajo del costo. Ok. Cuando se venden así más o menos el mismo costo, ahora vamos a ver dos cosas. Vamos a ver primero las entradas. Cuando nosotros las vendemos, vamos a ver esto aquí. Pacific adquirió 10,000 a 11. Y ahora vende, vamos a quitar esto de aquí. Ahora vende 1,000 a 15 y dice que las registremos. O sea que entonces si yo las vendí, cash 15,000, 1,000 por 15 son 15,000. Y yo las había adquirido, los treasury stock, a 11. Pues aquí tuvo una ganancia. ¿Cómo vamos a registrar esto? Como tuvo una ganancia, ahora en lo que estaba este treasury stock, que en un momento dado estaba débito, que fue cuando yo las compré, ahora las vendo, y como las vendo, va por crédito, porque está aumentando el capital, porque ahora sí estoy aumentando el capital. Como hubo una ganancia, pues también va paid in capital from treasury stock. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahora es que esto es por debajo del costo.
Estamos por debajo del costo. Pues entonces, como está por debajo del costo, miren qué pasa con el paid-in capital. Que va por el débito, porque está por debajo del costo. Vamos a ver esta aquí. Bien, me dice aquí que Pacific vende adicional 1000 a 8. Aquí anteriormente habíamos visto, ¿verdad?, que se habían vendido a 15 y por eso tuvimos una ganancia. Pero como aquí las vendieron a 8, pues está bien, pues el cash son 8,000. El treasury stock, que fue lo que originalmente se había readquirido, son 11,000. ¿Qué pasa? Tuve una pérdida. Siempre, como se indicó anteriormente, siempre al venderse el stockholder equity y las ganancias retenidas van a aumentar, ¿verdad?, por el crédito, pero tenemos que registrar en este caso el paid-in capital va por el débito porque fue una pérdida. ¿Ok? ¿Qué sucede si volvemos a emitir más acciones y continuamos con pérdida? Pues si se continúa con pérdida, entonces va a ir contra ganancias retenidas. Volvemos otra vez. Miren qué interesante. Si vuelve otra vez las pérdidas y ya hemos utilizado la cuenta de paid-in capital, pues entonces en este caso volvemos otra vez con los 8,000, tenemos los 11,000, como ya habíamos utilizado los 1,000, entonces la diferencia de 2,000, entonces ahí tiene que ir contra las ganancias retenidas. Bien importante esta parte. Y se retiran pues los treasury stock, ¿verdad? Esa parte. Y ahora vamos a comenzar con los preferred stock. Esta vamos a darle rapidito, los preferred stock, porque sabemos que, ¿verdad?, que son varias cosas. Bien, dice que las acciones preferidas se emiten con preferencia a las comunes para ser atractivas. En las preferencias de dividendo, preferencia en los activos en una liquidación, que puedan ser convertibles, pero ellas no votan. O sea que las acciones preferidas son para aquellas personas que quieran comprar, que no se quieran envolver en decisiones de la empresa, no son dueños, pero que cuando haya ganancias sean los primeros que reciban, ¿verdad? No son dueños, pero reciben las primeras, no votan en las decisiones, reciben dinero primero, en una liquidación tienen referencia en los activos y en algún momento se pueden convertir en common stock, o sea que son bastante atractivas y por eso es que se utilizan. Así es que aquí tenemos varias características de estas acciones preferidas, que dice que acumulan, que participan, que se convierten, que se retiran, que se redimen. Son una serie de características que puede tener estas acciones comunes. Aquí vamos a presentarles, se registra igual que las acciones comunes. Cuando es cash, el preferred stock, que es un crédito, y si hay un exceso, pues preferred stock y paid-in capital in excess of par. Ya esta parte pues voy a ir más rapidito porque ya ustedes saben cómo se registran. Ya estamos casi terminando, jóvenes. Vamos para los dividendos. Este capítulo es un poquito extenso y como es extenso, pues tenemos que ir explicando. Bien, ¿qué son los dividendos? Pues los dividendos es las ganancias que se le reparten a los accionistas preferidos y comunes. La compañía decidió declarar dividendos porque tuvo una gran ganancia durante una temporada, un año, etcétera, etcétera, y ahora voy a repartirle a los dueños, a los accionistas. Pues hay diferentes tipos de dividendos de los cuales yo puedo repartir. El primero es cash, yo lo puedo repartir en propiedades, lo puedo repartir en activos líquidos o en las mismas acciones. Dice aquí que todos los dividendos, excepto el stock dividend, reducen el stockholder equity de una corporación. Obviamente, cuando se declaran dividendos, pues me reduce el stockholder equity, porque estoy rebajando, ¿verdad? Aquí, pues quiero también ir explicándole poco a poco cómo son estos dividendos. Los cash dividend, pues dice que votan para declarar si es cash. Hay 3 fechas que son bien importantes cuando los dividendos son cash. La fecha de declaración, la de registro y la de pago. Vamos a verlas aquí.
voy a entrar aquí y voy a explicarles rápidamente primero las entradas y después los números. A la fecha, porque nos tenemos que concentrar primero en una cosa y después la otra. Primero aquí. Aquí dice cuando lo declaramos. Cuando lo declaramos, obviamente, ganancias retenidas va en débito. ¿Por qué va en débito? Porque reduce las ganancias retenidas. Vuelvo y explico. Esto, ¿verdad? Lo hago de forma de repaso. Las ganancias retenidas aumentan por el crédito. Al yo declarar dividendos, como disminuyen, va por débito. Retained earnings y dividends payable. Cuando dice que esta es la declaración, en el record dice que no hay entrada. En el pago, entonces elimino lo que estaba aquí en crédito, lo pongo en débito, porque cuando yo digo dividends payable es que tengo un dinero que lo tengo que reservar porque lo tengo que pagar. Eso es en otras palabras. O sea, en esta primera entrada, en junio 10, yo le digo a la gente, mira, resérvame todo lo que sea payable es reserva. Resérvame $900,000 que los tengo que pagar. Todavía no los voy a pagar, pero resérvamelo. Que estén comprometidos. Esta es la entrada que se hace. El payable es una reserva. ¿Qué pasa? A la fecha del pago, pues tengo que eliminar esa reserva, ¿sí o no? Y entonces se disminuye mi cash. Esa es la primera parte de las entradas que quiero que la tengan bien presente. Bien. Aquí, en esta parte, pues entonces aquí se dice que esta compañía declaró, en junio 10, declaró cash dividend por 50 centavos de 1.8 millones. Pues se multiplica 1.8 millones por 0.50 y da los 900,000. Así es que esta es bastante fácil. Ok. Aquí, pues como le expliqué anteriormente, son dividendos que también se pueden pagar de propiedades. Aquí en este caso, cuando envuelve una propiedad, hay que reconocer cualquier ganancia o pérdida del fair value de la propiedad. Aquí están las entradas. Bien, si ustedes observan, esta entrada que está aquí es para realizar ganancia o pérdida, pero vamos a ver aquí. Esta sigue siendo la misma entrada que yo le expliqué ahorita. Vamos a mirar las entradas primero. Vieron que aquí Retained Earnings, en este caso es Property, pero es Dividends Payable. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad que sí? Hasta aquí estamos bien. Entonces aquí vamos a ver si hubo una ganancia o una pérdida y vamos a ver cómo es que se registra. Lo más importante son las entradas, que se entienda por qué débito y por qué crédito. Y después entonces entramos con los números. Bien, en esta entrada que está aquí, pues me está diciendo que Trender Inc. transfirió stockholder equity, ¿verdad? Que le costaban 1.252.000 para declarar property dividend. Al ser distribuida, se fueron que en el valor del mercado, discúlpenme, eran 2 millones. Ok, yo tenía inicialmente 1.250.000. Cuando yo, ¿verdad?, las voy a redimir, que voy a pagar, pues entonces resulta que ya cuestan 2 millones. Pues aquí yo tuve, ¿verdad?, ya al momento de declarar hubo una ganancia. Yo tengo que pagar, ¿verdad?, esos 2 millones, pero tengo que registrar esa ganancia. Pues entonces aquí se pone unrealized holding gain or loss. En este caso, pues se pone en crédito porque fue una ganancia. Y el equity y la inversión aumentó. Y por eso las inversiones son unos activos y aumentan por el débito. Así es que aquí lo que se hizo fue que se registró una ganancia de una inversión y que en este caso tenemos las mismas entradas que se va a proceder. Bien, aquí en este caso, a la fecha de distribución, ya lo hemos dicho, ¿verdad?, que en este caso va a ser dividends payable con el equity. Y aquí, perdónenme, es que terminamos aquí porque me dice la fecha de la distribución. Como no se pagó cash, se pagó con, ¿verdad?, con la propiedad. Pues entonces hasta aquí queda con esto de la propiedad de los 2 millones. Que entonces property dividend payable con el investment, que fue con la inversión que se hizo. Aquí es bien importante un detalle. Ok, aquí tenemos que el equity investment, lo quiero llevar aquí a algo. Aquí estaba en débito,
y aquí está en crédito, y aquí está en crédito, y lo que estamos es registrando, ¿verdad? Que solamente se le van a pagar los 1.250.000. Continuamos. Ahora vamos con los de liquidez, que estos son unos tipos de dividendos aquí, que Stockholder Equity anunció Return of Capital. Este tipo de dividendo no es muy común, pero es importante que ustedes sepan también que existe este tipo de dividendo que también afecta a las ganancias y se puede pagar también de esa manera. Vamos con los stock dividend que se emiten, y voy a también a pasarlo rapidito porque lo que quiero es que conozcan los diferentes tipos de dividendos que se pueden dar. Aquí dice que son unos tratamientos un poco más profundos y no quisiera pues envolverlos tanto. Pues dice que cuando los stock dividends son menos de un 20 o un 25%, ¿verdad?, de las acciones comunes, se transfiere el fair market value de las ganancias retenidas. Yo prácticamente lo que quiero es que ustedes vean más o menos los diferentes tipos de dividendos y los más comunes. Aquí en el stock split, esto es un mecanismo que tienen la póliza de dividendo, y esto es cuando yo quiero aumentar el número de acciones. El stock split básicamente es cuando yo quiero bajar el par value y aumentar el número de acciones. En este caso se utiliza el stock split. Y aquí lo que quiero es presentarle cómo se ven en el Stockholder Equity todas estas cosas que yo les he presentado en el Capital Stock, cómo se ven las acciones preferidas, el Additional Paid in Capital y las ganancias retenidas. Y en este caso, cómo se restan los Treasury Stock. Es para que ustedes vean cómo queda esta presentación. Bien importante aquí, que quiero que entiendan algo. Cuando uno ve todo esto, uno como que, ¿verdad?, uno se asusta cuando uno ve tantos números. Recuerden, Preferred Stock, el par value lo que está indicando es la cantidad por acción que está comprometida. Aquí me dice que participa, que es acumulativo un 7%, y que de esas 100.000 están autorizadas 100.000, pero que se van a emitir 30.000. En este caso, aquí lo que se hace es que estas 30.000 se multiplican por 100, que son estos 3 millones. O sea, cuando ustedes vean esta parte aquí de 3 millones, ¿de dónde sale? Son de las que están no autorizadas, sino de las que están emitidas. Y eso es bien importante, lo que significa el par value, ¿verdad?, que son 100, y el 7%, que es lo que participa. Y así mismo son las comunes, ¿ves? Dan toda esta información, y lo más importante es que uno vea cuántas son las que están emitidas. Aquí el Additional Paid in Capital, que ya ustedes saben de dónde sale, ¿verdad? Cuando son que son las ganancias de capital de cada una de ellas, las ganancias retenidas, y cuando se compran acciones que se reducen, ¿verdad?, el Treasury Stock que se rebaja. Y esto lo que yo quiero es como ustedes vean la presentación, cómo queda cada una de ellas. En este caso, lo que quiero explicarle aquí en este ejercicio, también en esta presentación, es que cuando ustedes vean dividends in arrears, ¿qué significa eso? A veces hay compañías que no declaran dividendos por 1 o 2 años, pero los tienen ahí acumulados. Y eso se le llama dividends in arrears. Cuando ellos deciden, ya sea porque quieren estar más seguros ¿verdad?, de lo que realmente quieren, cuando ellos decidan declarar dividendo y ustedes vean dividends in arrears por 2 años, pues ya ustedes saben que es que era que estaban acumuladas. Esto más bien es la presentación para que ustedes vean cómo, ¿verdad?, es que queda. Y finalmente aquí el Stockholder Equity, también ustedes ven las acciones comunes, las preferidas, este cantito de aquí, y cómo es que se ve cada una de ellas. Así es que, jóvenes, hemos culminado este capítulo. Este capítulo es bastante profundo, por decirlo así. Yo he tratado de darle énfasis a lo más importante, y hay otras cosas que, ¿verdad?, que las he tocado así por encimita, porque son muchos conceptos. Lo más importante de todo es que si ustedes no entienden esto, por favor repitan para que puedan hacer el foro y las asignaciones.
estamos jóvenes. Gracias.